Chiquillos, manejo manual de materiales o manejo manual de carga MMC. ¿Por qué es importante el correcto manejo manual de carga? Yo siempre lo he dicho por un motivo bien básico. No es lo mismo estar manipulando una carga en este sentido, ¿ya? Que estar manipulando una carga en este sentido. O sea, alejado del cuerpo, ¿ya? Utilizando solamente la parte externa de los brazos, y no como en este sentido, que los brazos van a estar siempre un poquito ligeramente separados del cuerpo, en un ángulo no de 90 grados, sino de un ángulo de 100 grados, lo cual hace que la articulación no sea forzada, ¿ya? Y el gasto energético o la energía que va a gastar la persona sea lo más acorde posible. Ahora, una cosa es el manejo manual de cargas y otra cosa es cuando tenemos que utilizar quizás algún medio mecánico para poder hacer un manejo manual de cargas. ¿Y por qué esto hay que entenderlo así? Porque no es lo mismo estar levantando una carga de 25 kilos una vez al día que una carga de 25 kilos 10, 15, 12, 13, hasta 300 veces en un día. Y eso hay que entenderlo así, porque el mismo manejo manual de cargas va a implicar ciertos factores o ciertos elementos a considerar, ya que no es algo menor. Ahora, lo que sí tenemos que nosotros tener bien claro es que la ley chilena cambió. ¿En qué sentido? Que ya el manejo manual de cargas ya no van a ser 50 kilogramos, van a ser 25 kilogramos para el caso de hombres, 20 kilogramos para el caso de mujeres, y embarazadas y menores de edad no pueden manipular cargas de manera manual, ¿ya? Ahora, este tema de manejo de carga es algo transversal, existe en todas las empresas. Desde la misma universidad, por ejemplo, ¿ya? Cuando hay que manipular ciertos elementos de aseo, o llega algún equipo, o cuando llegan algunos elementos como cajas con remas de hoja, entre otras cosas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, van a haber también trabajos en los cuales el manejo de carga es la base misma o su esencia misma, como por ejemplo algún lugar que venda o transporte mercadería, ¿ya? O transporte carga con embalaje o encomiendas, por ejemplo, que existen varias en el país, o también que por sus mismos procesos requieran un manejo manual de cargas, como por ejemplo una panadería, ¿ya? Entonces, es algo transversal, que quizás se va a dar en mayor cantidad o en menor cantidad, en mayor intensidad o menor intensidad, pero eso se da y eso existe. Ahora, la expresión manejo o manipulación de carga se usó para identificar a todas las labores cuyo objeto es mover un objeto, objetivo es mover un objeto de un punto A a un punto B, utilizando las manos, ¿ya? Por eso siempre se ha trabajado así. Y debido a que esta expresión se ha generalizado y se extendió a las actividades industriales donde se ocupan medios mecánicos para estas labores. Ha sido necesario agregar el término manual para dejar claro que el trabajo es ejecutado utilizando exclusivamente la fuerza humana. Claro, porque uno dice, ya, perfecto, tengo este tipo de elemento, una traspaleta, por ejemplo. Puedo tener también una grúa arquilla. También puedo tener, por ejemplo, una carretilla. Y también puedo tener una carretilla de tipo ya mecanizada, en el cual funciona sobre orugas y da otro tipo de trabajo, otro tipo de característica al trabajo. Cuando yo utilizo solamente las manos, ya es manejo manual de cargas. Pero cuando no utilizo las manos, utilizo algún equipo o un medio mecánico, es manejo de cargas. ¿Ya? No manual, pero manejo de carga o manipulación de cargas. Ahora, el manejo manual de carga en sí implica riesgo, por supuesto, pero va a implicar también riesgo dependiendo de lo que nosotros estemos manipulando, estemos transportando. Y eso es lo que también tenemos que tener bien claro. Ahora, la normativa legal vigente, tenemos por ejemplo la 20.949, ya, que es el 17 de septiembre de 2016, se publicó en esa fecha y fue promulgada el 12 de septiembre. O sea, primero se promulgó y después fue publicada. Lo importante de esto es que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual. O sea, legalmente hablando, esta ley permitió que el manejo manual de cargas se redujera el peso máximo a levantar o a manipular. Eso es lo importante, ¿ya? Y en parte hay que entender de que cuando uno manipula cargas o está haciendo cierto trabajo en posiciones no anatómicas o posiciones no naturales, se empiezan a producir procesos acumulativos, como un desgaste, una tensión, un sobreesfuerzo que se va acumulando.
¿ya? Y ahí empieza a producirse un tema de una fatiga y otros elementos más. Ahora, ¿qué es una carga? Cualquier objeto animado o inanimado que se requiera mover utilizando fuerza humana y cuyo peso supere a los 3 kilogramos, ¿ya? O sea, por ejemplo, manipular una mascota cuando se le quiera cortar el pelo, por ejemplo, o este requiere ser bañado o requiere una atención médica, ¿ya? O sea, a eso uno va, que este concepto es transversal a todos los rubros. Manejo o manipulación manual de carga es cualquier labor que requiera principalmente uso de la fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. Y cuando uno habla de fuerzas, en la práctica vamos a tener siempre una fuerza perpendicular hacia abajo, que es el peso, ¿ya? En el cual está involucrada la fuerza de gravedad. Y nosotros tenemos que ejercer una fuerza tal de poder lograr vencer esa fuerza y poder mover un objeto. Ahora, ¿por qué uno siempre le hace mucho ahínco en generar cierta estructura y cierta metodología de trabajo para el manejo manual de cargas? Es porque cuando esta se realiza mal, la zona lumbar de la persona, específicamente la espalda baja, va a sufrir muchos problemas. De ahí la importancia de poder trabajar este concepto. Manejo o manipulación manual habitual de carga. Toda labor o actividad dedicada en forma permanente, sea continua o discontinua, al manejo o manipulación de carga. ¿Ya? O sea, también hay que entenderlo de que quizás puede ser una actividad puntual o puede ser también una actividad recurrente. El esfuerzo físico va a corresponder a las exigencias biomecánicas y bioenergéticas que impone el manejo o manipulación manual de cargas. Esto muchas veces uno lo ve, por ejemplo, con las personas que realizan manejo manual de cargas, por ejemplo, en ferias libres, ya que ellos tienen un gasto energético bastante alto y de ahí que lo que ellos comen se condice a su gasto energético, también para poder tomarlo en cuenta. Ahora, manejo o manipulación manuales que implican riesgo para la salud, ¿ya? Acá tenemos una animación que pese a que es una caricatura, no es algo muy distinto de lo que pasa y puede pasar en el mundo real, ¿ya? El manejo manual de cargas siempre se realiza mal porque uno tiene concepto o muchas personas tienen el concepto de hacer las cosas lo más rápido posible, ¿ya? No quizá de la forma correcta, sino de la forma más rápida. Y eso aquí implica que uno automáticamente no evalúa los riesgos, ¿ya? Y tampoco va a generar distintas medidas de control para dichos riesgos. Eso también hay que tenerlo bien importante. Bueno, corresponde a todas aquellas labores de manejo o manipulación manual de carga que por sus exigencias genera una elevada probabilidad de daño al aparato osteomuscular, principalmente a nivel dorso-lumbar, o sea, en esta sección de acá, y otras lesiones comprobadas científicamente, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tenemos este caso de esta persona que está manipulando esta carga en este sentido, acá se está produciendo un manejo manual de cargas incorrecto. Razón, motivo, porque se va a requerir más energía para poder manipular la carga. Pero también va a empezar a ocurrir un fenómeno a nivel de codo. O sea, la articulación empieza a comprimirse y se puso una especie de tracción. O sea, que yo hago este ejercicio. De que cuando uno manipula cargas muy lejos del cuerpo o de una forma inadecuada, duelen las articulaciones, ¿ya? Tanto del codo como del hombro y también parte de la espalda baja, ¿ya? Recuerden la importancia de las articulaciones, que son los elementos que producen la conexión entre los huesos, ¿ya? Y también tienen tejido blando, de ahí que el cartílago de la articulación también puede sufrir un desgaste. El levantamiento de la carga corresponde a una labor de mover un objeto verticalmente desde su posición inicial contra la gravedad sin asistencia mecánica, ¿ya? O sea, cuando uno ve ese concepto de levantamiento de carga, esto es una ayuda o una forma de levantar carga de manera mecánica, ¿ya? Y en este caso también puede ayudar o favorecer la grúa horquilla. Yo siempre he dicho, lo que uno tiene que tener claro es que independiente del método de levante que utilice para distintas cargas, de una forma u otra, aparte del manejo de carga, van a existir otro tipo de riesgos asociados a dicha labor. Ahora, como recién les comentaba, el levantamiento de la carga corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición inicial
contra la gravedad sin asistencia mecánica. Para lo cual, nosotros tenemos que igual entender una ley física, que para poder mover un cuerpo hay que aplicar una fuerza mayor que quizás a la resistencia que ésta puede generar. O sea, considerando lo que pueda pesar, entre más masa tenga esto, porque es el término correcto, masa, ¿ya? Vamos a tener entre mayor masa que requerir mayor fuerza para poder levantar, ¿ya? ¿Por qué no está correcto decir peso? Porque peso es una fuerza en cual involucra directamente la masa de un objeto y la fuerza de gravedad, ¿ya? Por eso hay que tenerlo, y también va a ser perpendicular hacia abajo. Arrastre y empuje, esfuerzo, labor de esfuerzo físico en que la dirección de la fuerza resultante fundamentalmente es horizontal en el arrastre y la fuerza es dirigida hacia el cuerpo en empuje y se aleja al cuerpo. O sea, cuando uno está tirando algo y está empujando algo, como puede ser, por ejemplo, cuando uno usa esta traspaleta. El concepto de carga también tenemos que tener algo, que es la colocación de la carga y el sostén de la carga. Corresponde al posicionamiento de la carga en un lugar específico y el sostén de la carga es aquella tarea de mantener sujeto una carga sin asistencia mecánica. Ahora, estas labores como la que estamos viendo en esta imagen, muchas veces también son sujetas de evaluación. O sea, cualquier movimiento en esta categoría que vayan a ser movimientos repetitivos durante muchas horas o muchas veces en el día, implica una evaluación. Muchas veces cuando uno empieza a evaluar esto, es como cuando uno también está estableciendo desde una perspectiva de etapas cualitativas. O sea, cuántas veces hace un trabajo o cuántos ciclos se realiza este trabajo y cuánto dura cada ciclo, o el tiempo de duración. Por eso es importante también tomar eso en cuenta a la hora de quizás poder realizar una evaluación. Dentro de los medios o vías mecánicas corresponde a aquellos elementos mecanizados que reemplazan el uso del esfuerzo físico asociado al manejo o manipulación de cargas. O sea, en español, si tengo una carga que sobrepasa los 25 kilogramos, ya tenemos que estar pensando en que esta carga no debiese manipular a una persona, sino que debe utilizarse algún medio mecánico como este mini puente grúa, para poder también tomarlo en cuenta. Los factores de riesgo, ya que eso también es importante tomarlo en cuenta. La manipulación manual de carga es responsable en muchos casos de la aparición de fatiga física o bien lesiones que se pueden producir de una forma inmediata o por la acumulación de pequeños traumatismos aparentemente sin importancia. Puede lesionarse tanto los trabajadores que manipulan cargas regularmente como trabajadores ocasionales. Y acá también tenemos que tener ese concepto. Cuando estábamos viendo la clase anterior, aparecían dos conceptos igual, de que un esfuerzo puede haber sido puntual y la lesión se genera por un esfuerzo puntual, pero también la lesión se empieza a generar por un esfuerzo o por una fuerza que va generando un micro daño y este empieza a acumularse. Eso es lo importante también de tomar en cuenta. Por eso la importancia de poder identificar claramente cuáles son los factores de riesgo. Uno muchas veces les dice a ustedes que tienen que identificar el peligro, ¿ya? Y también para que a veces no se compliquen tanto con el concepto de peligro, que aún a esta altura les cuesta a veces como interiorizarlo, uno también les habla de los factores de riesgo, entendiendo que ese peligro va a tener múltiples factores o múltiples formas en las cuales el trabajador puede interactuar con él mediante los distintos riesgos. Bueno, tenemos lo que corresponde a la fuerza, ¿ya? Lo que corresponde a las repeticiones, que en el fondo tú cuántas veces tienes que ejercer una labor, ya independiente de cuántas fuerzas tú apliques. Luego lo que es la postura inadecuada, que en el fondo viene dado a realizar posturas con el cuerpo, que quizás mecánicamente hablando, el cuerpo no está acostumbrado a poder realizar, ¿ya? Y eso requiere un esfuerzo físico mayor y que uno someta el cuerpo a condiciones no adecuadas. Y el otro elemento importante es el descanso insuficiente. Y esto no es solamente el tema de sentarse un rato, ¿ya? Sino que viene también a cómo es el descanso cuando tú terminas de realizar tu trabajo. O sea, como tú descansas tus 16 horas, 15 o 16 horas de descanso, ¿ya? Esto es muy similar cuando uno les explica a ustedes el concepto de los límites ponderados, permisible, absoluto y temporal,
que es la cantidad máxima que puede tener un contaminante o un agente contaminante a lo que el trabajador puede estar expuesto. Y eso está en función de una jornada de trabajo, ¿ya? Y la misma ley presupone que cuando ya el trabajador deja de estar expuesto, el tiempo de descanso, el cuerpo se va a recuperar, ¿ya? De esa exposición a ese tipo de agente. Eso no lo entiende así, pero sin embargo, no todos lo realizan. Ahora, ese símil o ese concepto también debe ser aplicado a esto, a un descanso suficiente, o que el descanso realmente no sea insuficiente, sea el adecuado, ¿ya? Razón motivo, cuando uno genera distintos movimientos, ya se empieza o se produce también una rotura de las fibras musculares, y eso también lo que tiene que tener una reparación. Dentro de las mejores reparaciones que puede tener el cuerpo es la correcta alimentación, el consumo de agua y también el dormir. El dormir, esos procesos de sueño, también ayudan a poder, ¿cómo se llama? Producir una reparación a nivel de fibras musculares. Los esfuerzos, a medida que se incrementa el esfuerzo muscular como consecuencia de cargas altas, disminuye la circulación sanguínea en el músculo y aparece más rápidamente la fatiga muscular. En las tareas donde los requerimientos de fuerza son elevados, puede no haber suficiente tiempo de recuperación y originarse lesiones en los tejidos blandos. O sea, por ejemplo, una condriopatía, una condromalea rotuliana, una lesión a nivel de rodilla, ¿ya? Y una lesión cada vez más recurrente que se puede producir, por ejemplo, por un desbalance muscular. Lo importante también de esto, entender de que quizá uno puede estar manipulando cargas un periodo de tiempo, pero también ese periodo de tiempo tiene que tener un símil en tiempo de descanso para que se pueda recuperar el cuerpo, ¿ya? Ahora, aunque parezca un poco majadero, el tema de la dieta, cuando uno tiene que hacer altas manipulaciones de carga, es un tema no menor y bastante importante, ya para poder también tomarlo en cuenta. O sea, en el fondo es proteína, verdura y poca cantidad de carbohidratos simples, o sea, carbohidratos que son de tipo azucarado, ¿ya? Sino más carbohidratos que en el fondo el cuerpo gasta energía y le retribuye un beneficio adecuado. Las posturas inadecuadas son posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica y las posturas que producen carga estática en la musculatura. Es como el caso que le explicaba recién. Esto, o manipular una carga en este sentido, es una postura inadecuada. Ahora, quizás la postura inadecuada no va a ser necesariamente para poder manejar o manipular una carga de forma manual, sino que también va a hacer relación, por ejemplo, a alguna postura en la cual el cuerpo tiene que estar levantado, ¿ya? O por ejemplo esto, pero por periodos de tiempo largos. Ahora, cuando uno habla de postura inadecuada, son las posturas en las cuales el cuerpo no está acostumbrado. O sea, un ejemplo es cuando uno duerme. Cuando uno duerme y despierta, uno está en posición neutra, o sea, todas las articulaciones no están flectadas, están rectas, ¿ya? Y en ese aspecto el cuerpo no debiese generar o tener molestias, ¿ya? La molestia es como, o la molestia y el dolor en sí, la molestia es cuando ya te está molestando un músculo en la articulación. Y eso es normal que pase, sí, pero no debe ser recurrente. Ahora, cuando hay unas pequeñas molestias, yo siempre he dicho que esos son como los primeros signos de que algo estás haciendo mal o algo está incorrecto. Y bajo ese punto de vista hay que ponernos a pensar qué estamos haciendo y si lo que estamos haciendo está haciéndose de manera correcta. Repetitividad. Este factor se refiere a la realización de tareas con ciclos de trabajo muy cortos y repetidos. Este factor es uno de los que más influye en el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, sobre todo en actividades con ciclos menores de 30 segundos. Incluso en tareas con un ritmo más pausado, la repetitividad aumenta el riesgo de lesión y fatiga. Como por ejemplo, estar seleccionando fruta en una correa de un packing, por ejemplo. O tener que estar apretando tuercas, o soltando tuercas, o estar haciendo actividades de pintura, o actividades de precisión, ¿ya? Que quizá uno puede decir, pero perfecto, está haciendo esto sentado, no requiere mayor esfuerzo físico. Pero si él estar haciendo tareas o trabajos cortos, ¿ya? O movimientos cortos, y muchas veces en muy cortos periodos de tiempo, eso de una forma u otra sí produce lesiones en las personas, ¿ya?
Hay un síndrome también que quizás no está asociado directamente con esto, pero es una enfermedad que se genera eh, para trabajadores que estén expuestos a vibraciones, que es el síndrome de los dedos blandos, ¿ya? La repetitividad, lamentablemente, se va a dar mucho en tipos de rubros donde, por ejemplo, como lo que estamos viendo en la foto, y también en lo que es cocina, actividades de cocina, ¿ya? Y eso es súper complejo. Otro ejemplo son las empresas que tienen que hacer análisis de laboratorio o análisis metalúrgicos, por ejemplo, labores o tareas de construcción o mantención de equipos. ¿Ya? Por eso es importante también darnos cuenta que la repetitividad es un factor. Ahora, entre más de precisión sea la actividad que uno haga, más complejo también va a ser los distintos factores de riesgo y también el tema de la repetitividad. Bueno, falta de descanso, además de los tres factores anteriores, en las tareas con manipulación manual de cargas hay que considerar también el efecto acumulativo, que se produce cuando no se establecen suficientes pausas para recuperarse. La misma tarea puede tener riesgos diferentes en función de su duración, ¿ya? O sea, la duración también viene también muchas veces asociado a lo que es la exposición. Cuando uno realiza manejo manual de cargas, un elemento también importante son los elementos de protección personal. Y bajo ese punto de vista, uno de los elementos de protección personal primarios es el uso de guantes. Ahora, independiente que he grabado, es el tema de la faja lumbar. Porque la faja lumbar, a mí me tocó muchas veces cuando yo estaba trabajando, o cuando ejercía como experto en prevención de riesgo, es que los trabajadores llegan a pedirme faja. Pero resulta que una faja es un artículo de tipo ortopédico. Por lo tanto, en ese caso, yo no se las podía suministrar porque yo primero que todo no sé si realmente ellos tienen una lesión que amerite tener que usar faja. Segundo, el trabajador nunca nos mostró, por ejemplo, el certificado médico en el cual él tenía que utilizar faja, ¿ya? Cuando son temas ortopédico y médico, la línea de la prevención de riesgo es que tú como experto en prevención tienes que tener una opinión por un facultativo médico para poder hacer entrega o uso de un elemento así, ¿ya? Eso es uno de los puntos bien importantes. Otro elemento de los factores de riesgo es la característica de la carga, tamaño y forma del objeto, peso del objeto, que en este caso es la masa del objeto, pero uno le dice peso para llegar a un término común. O sea, lamentablemente cuando uno dice peso en este contexto, uno lo dice por un mal uso del lenguaje. Distribución del peso y el tipo de agarre, que eso es uno de los elementos importantes. Ahora, el uso de guante en este sentido, yo siempre he dicho, es un complemento, es un elemento básico a utilizar y considerar para el correcto manejo de carga, que en el fondo la carga no se resbale y empiece a activarse un riesgo que es golpeado por objeto, ¿ya? Para poder también controlar uno de los riesgos que se puede generar. Bueno, otro factor de riesgo también son las características de la tarea, en el cual implican la distancia de agarre respecto al cuerpo, alturas iniciales y finales del agarre, tiempo de sostenimiento y frecuencia del levantamiento. Ya, esto se da mucho en contexto como lo que se está viendo acá en la imagen, por ejemplo, en un almacén en el cual se vendan constantemente productos, perdón, y también los lugares que también trabajan con temas de encomiendas, también para poder tomarlo en cuenta. Bueno, práctica de trabajo, método de levantamiento, posturas corporales, adecuación de las pausas y ayudas mecánicas utilizadas. Por ejemplo, la carretilla ya de tipo hidráulico, la traspaleta y la grúa horquilla son como los elementos básicos que siempre, o gran parte de las empresas tienen, ¿ya? Que eso también para poder tomarlo en cuenta. Ahora, si utilizo ayudas mecánicas, de una forma u otra también debo tener el procedimiento adecuado para ello, ¿ya? O sea, el procedimiento de trabajo. Si tenemos una grúa horquilla, eso es un equipo. Por lo tanto, es una máquina pesada. Ese tipo de maquinaria debiese tener una licencia de conducir clase D. Eso no lo exijo yo, lo exige el decreto supremo 594. Como también debe tener alguna baliza o alarma en el caso de que haya retroceso, ¿ya? Para poder también considerarlo a la hora de hacer el distinto control de los riesgos. Bueno, características individuales, que es la edad, forma física, entrenamiento y alguna patología lumbar previa. Los que realizan trabajos manuales, ya como mecánicos y soldadores, ellos siempre van a tener patologías lumbares. No todos, ojo,
pero hay una cantidad importante que los genera. ¿Ya? Por lo tanto, es un factor de riesgo siempre a considerar. O cuando uno realiza distintas capacitaciones, explicarlo para que también el trabajador tenga un tema de autocuidado. Recordemos cuando uno habla de las características individuales, son como algunos factores o elementos ya asociados, por ejemplo, o que la misma medicina del trabajo también explicaba, ¿ya? Que son factores propios de la persona. O sea, tenemos ciertos factores de riesgo que van a estar por el tipo de carga, como uno la manipula en las distancias, y también por características individuales de la persona. Bueno, características del entorno, como temperatura, humedad, velocidad de aire, iluminación y otros, como escaleras de niveles y suelos, ¿ya? Que no es lo mismo, acá vamos a tener distintas condiciones de trabajo. Lo que es la temperatura fría también rebunda mucho en la generación de, o se agudicen ciertas molestias a nivel de articulación, ¿ya? Más específico, cuando hay ciertos factores como artritis reumatoide, entre otros elementos, también para poder considerarlo. Bueno, posición de la carga con respecto al cuerpo. A medida que nos estamos alejando las manos del cuerpo, las cargas van disminuyendo y más cerca del cuerpo, la carga va aumentando, ¿ya? Y razón motivo porque es como lo más lógico, ¿ya? Cuando estamos más cerca del cuerpo, el cuerpo no hace un desgaste energético tan alto. Y ahí puede por lo menos generar esas instancias para que la carga sea más cómoda, puede transportar. Recordar, los brazos ligeramente separados del cuerpo y el ángulo que forma el brazo, ya como en este caso, no debe ser muy distinto a esto, un ángulo más o menos de 100, 105 grados, no de 90. 90 sería recto y manipular una articulación, una carga con el brazo recto va a generar más inconvenientes que otro tema, ¿ya? Ahora, si uno empieza a darse cuenta con esto, cómo se va distribuyendo la carga o la carga que uno puede levantar en función de la altura del cuerpo, cuando uno se acerca a la parte media del cuerpo, ya es donde uno puede transportar cargas de mayor masa, mayor peso. ¿Ya? Bueno, manipulación de carga sentado. No se debían manipular cargas de más de 5 kilogramos en postura sentada, siempre que sea una zona próxima al tronco, evitando manipular carga a nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros, giros e inclinaciones de tronco. Y esto es muy importante tomarlo siempre en cuenta, porque no todas las personas tienen la correcta costumbre de sentarse, como corresponde en una silla, sino que muchos se echan. Y eso es como cuando uno se sienta en la forma que le parece más cómodo a uno en una silla, pero no lo que a ti te resulta más cómodo es lo correcto, para poder tomarlo también en cuenta. Hay que tomar siempre eso en consideración, producto de que una espalda curva, cuando hago un esfuerzo, no se transmite el esfuerzo, la fuerza en toda la espalda, sino que se van a transmitir en un solo punto. Por eso es importante siempre cuando uno realiza las distintas posturas, es tener la espalda lo más recta posible, independiente si es de pie o en el caso de que sea sentado, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo esos dos puntos de vista. Manipulación en equipo. Asimismo, cuando se maneja una carga entre dos o más personas, las capacidades individuales disminuyen debido a la dificultad de sincronizar movimientos o por dificultarse la visión entre unos a otros. Equipo dos personas, 2/3 de la suma de las capacidades individuales. O sea, si yo puedo levantar máximo 25 kilos, si lo manipulo entre dos personas, esos 25 kilos se transformarían en 8 kilos 300 gramos, menos. O sea, yo puedo levantar fácilmente algo así como un poco más de 16 kilos. O sea, entre dos personas podemos manipular 32 kilogramos. Y entre tres personas podemos manipular 45 kilogramos. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Que quizás no vamos a poder levantar 25 solo o solo 25 solo, pero sí podemos hacerlo entre dos o más personas, pero también teniendo en cuenta que se va a ver una pérdida en porcentaje de lo que uno puede manipular solo. ¿Ya? En ese caso, las sumas de las partes hacen un total a considerar para poder manipular. Los giros de tronco, mientras se maneja una carga, aumenta el riesgo de lesión, por ello es recomendable que las cargas siempre se cojan de frente y no de lado, ya que aumenta las fuerzas de compresión lumbar. O sea que en el fondo yo manipule cargas con mi tronco recto, no con el tronco doblado o girado, para no producir una compresión también en las mismas vértebras. Y el agarre
tenemos agarre bueno, regular y malo. El malo, si no se cumple el requisito del agarre medio, ¿ya? Que en el fondo, esto es un agarre bueno cuando la misma carga tiene una forma o una manipulación de agarre. Puede ser una manilla, ¿ya? El agarre regular es cuando nosotros tomamos la carga en sí o colocamos en esta forma en la mano y sujetamos la carga desde abajo y colocamos tenemos un agarre más o menos regular. Lo importante es siempre mantener la muñeca recta, no girada o curvada, ¿ya? ¿Para qué? Para no producir una compresión mayor a nivel de muñeca, ¿ya? El agarre es bueno si la carga tiene asas u otro tipo de agarres con una forma y tamaño que permita un agarre confortable con toda la mano, permaneciendo la muñeca en una posición neutral sin desviaciones ni posturas desfavorables. Agarre regular si la carga tiene asas o hendiduras no tan óptimas de forma que no permita un agarre tan confortable como en el caso anterior. También se incluyen aquellas cargas sin asas que pueden sujetarse flexionando la mano en 90 grados alrededor de la carga, ¿ya? Y agarre malo si no se cumplen los requisitos del agarre medio. Ya, Patricio, eso es la clase del día de hoy. ¿Tiene usted alguna duda o consulta? Sí, profe. Dígame. Es la variación de peso, por ejemplo, ¿cierto? Es de 25 cada persona, pero ¿Mm? usando, o sea, si es un mayor de peso, son 2 o 3 personas, ¿Mm? pero eso hay una fórmula como para sacar cuánto puede levantar 2 o 3 personas a la vez un peso. Mira, tengo entendido que sí. La fórmula en específico no me recuerdo muy bien en este momento, pero cuando uno tiene que evaluar esto, independiente de esto que está acá en esta PPT, uno también evalúa el tema del agarre. Ya. El tema del agarre y también las distancias. O sea, lo ideal de la manipulación manual de carga es que no sean distancias mayores a 10 metros. Cuando te estás solo y cuando sea de más personas, si mi memoria no falla, no tiene que ser superior a 7 u 8 metros. Mm, claro, Porque una cosa es el volumen, pero otra cosa también es el agarre que tú le puedas dar y también la distancia a la que tú puedas recorrer. claro, exacto. Que eso es un tema no menor. Ahora, quizás uno pueda hacer un manejo de carga entre dos personas, pero siempre y cuando, por ejemplo, que la carga a manipular implique un riesgo, como por ejemplo tener que estar manipulando una caja con reactivos químicos, por ejemplo, y que estos tengan envase de vidrio, ¿ya? Y Claro. eso como que tiene también esa lógica de si la carga que vamos a manipular, quizás la manipulación en sí no implica un riesgo, pero sí lo que se está manipulando, ahí también tenemos que tener ese elemento en cuenta. Patricio, ¿alguna otra Claro. consulta? No, profe, eso no. Ya, Patricio. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Ya, profe.